sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás. Un adiós a lo de bar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le daba valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te manda a llamar. Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Esta mañana, martes 4 de julio, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor, bendita sea su misericordia, su bondad para con todos los que le gustan. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas, a nuestra hermana Magdalena Sáez del lugar de Semillero, a nuestra amiga Sara Beltrán Moya. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en la sintonía de nuestro programa Conversando las Escrituras. Amén. El día de hoy damos gracias una vez más a nuestro Dios por permitirnos en esta mañana ser testigos una vez más de su misericordia, de sus bondades, de sus piedades, orando e intercediendo por aquellos que necesitan. Amén. Necesitan de Dios. El día de ayer concluimos con el verso 15 del capítulo 5 de Gálatas. Le invito a suscribirse a nuestro canal YouTube, a compartir, a invitar más gente. Amén. Es una manera también de, quizás muy pequeña, de difundir la palabra de nuestro Dios. Amén. Estamos con todo ese ánimo de seguir adelante siempre. Amén. Hoy hay culto en el lugar de Trieste, 1457. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos de aquel lugar. Amén. Que el día de hoy se congregarán para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y así en todos los lugares donde hay culto, no se olvide de ir. No se olvide de ir. Amén. No se olvide de congregarse. No se olvide de orar. No se olvide de buscar la presencia de nuestro Dios, porque Él es bueno. Amén. Dios es bueno. Pase lo que pase, Dios sigue siendo bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Bien, el día de ayer concluimos con con el verso 15 del capítulo 5, donde Pablo dice: pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. La verdad, hermanos amados, como hemos dicho durante todo este estudio, la confusión había entrado a estas iglesias en Galacia. Muchos habían partido ya siguiendo esta levadura, por decirlo así, esta doctrina de la circuncisión, y se creaban en medio de ellos contiendas, ¿verdad? Pablo advierte
Dice, sí, pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La contienda, la obra carnal se había hecho visible ya en la iglesia. Pablo, a modo de enseñanza, quiere poner, como dicen, paños fríos a estas contiendas, porque esto ocurre, hermanos, cuando en la iglesia entra otro pensamiento y los hermanos se apropian de esto. Pueden haber otros pensamientos. El hombre fue hecho un hombre pensador, pero siempre hay que llevarlo a la luz, si esos pensamientos son de Dios o no son de Dios. Dios en el antiguo tiempo le dijo a Israel, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos. Ahí es una advertencia, perdón, que Dios hace para que el pueblo medite. Nosotros debemos meditar cada día y no vivir, hermanos amados, ignorando lo que realmente o ciertamente es una realidad alrededor nuestro. Muchos dicen, no, es que hay que olvidar los problemas. Sí, amén. Pero hay que meditar por qué ocurren y el tipo de problemas para poder, hermanos, hallar la solución en Jesús. Entonces Pablo les advierte que esta pugna no los lleve a ustedes a consumirse unos a otros, porque cuando pasan estas cosas aflora la carnalidad, la humanidad del hombre. Entonces, continúa Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es un mandamiento que Pablo expresa. No dice si pueden andar, les conviene, no, andad. Es un verbo imperativo, andad en el Espíritu. O sea, hermanos amados, nosotros como creyentes debemos procurar andar en el Espíritu. Hoy día mucho se habla del Espíritu Santo, mucho se habla de la señal bíblica del Espíritu Santo. Y aduce, bueno, la señal bíblica es hablar en la lengua, pero no se habla del fruto. Y ahí caemos en el error. Se toca la bocina, pero no tenemos vehículo. Entonces, hermanos amados, luego dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué razón? Hay una razón muy justificada, porque los deseos de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. En Romanos 7:15, el 23, Pablo explica más o menos esto. Vamos a leer porque esto es importante, hermanos amados. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, obra de la carne. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Por eso Pablo advierte, porque debemos reconocer una realidad que está en nosotros. Si bien es cierto, fuimos perdonados, ¿verdad? A través del bautismo, en las aguas, en el nombre de Jesús. Pero el hombre carnal sigue y continúa en nosotros. Por eso tenemos luchas contra nosotros mismos, nuestros pensamientos a veces.
que invaden nuestra mente, nuestro corazón, para llevarnos cautivos, presos al pecado. Por eso es que el mandato del Señor es andar. O sea, yo debo procurar, hermanos amados, con todas mis fuerzas, andar en el Espíritu, buscar las cosas del Espíritu, no quedarme. Porque cuando nos vamos quedando, vamos perdiendo fuerza y vamos dándole más fuerza a la carne. Y esta se va a apoderar, hermanos amados, los deseos que están en nosotros. Están ahí, están en una condición viva. Y esto es lo que Pablo explica. O sea, porque muchos piensan, a ver, como da un ejemplo un día un pastor, por decirles un ejemplo, 7 maneras de vencer el diablo. Y usted lee ese libro y usted dice, ya estoy al otro lado, ya sé todo. No, 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 hermano, porque el saber no implica que usted sea un vencedor. El hacer, sí. Entonces, nosotros vamos conociendo a través de la Escritura a nuestro Dios y nos vamos, hermanos, poniendo en la obediencia. Mire, cuando Cristo va a orar a Getsemaní, le dice a los discípulos que oraran con él. Él se apartó de ellos, como dice la Escritura, un tiro de piedra, estuvo orando, y cuando volvió, ¿cómo encontró a los discípulos? Durmiendo. Y esto fue 3 veces, si no me equivoco. Y la última vez el Señor le dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Más de alguno de nosotros hoy día no quería levantarse e ir a trabajar, ¿verdad? Por el frío que hace. Pero hay una convicción que hay que traer el sustento. Que si nos vamos, nos van a despedir. Hay una ley que nos oprime en nuestra mente y que nos hace que nos levantemos. Entonces, Pablo dice, andad en el Espíritu. Esa ley del Espíritu es la que tiene que gobernar nuestra mente, nuestro corazón. Y que tiene que ser mayor que la ley de la carne. Porque estas se oponen entre sí. La carne no quiere que usted, hermano, siga a Cristo. Y de hecho, por eso que muchos ponen obstáculos, ponen justificaciones para no querer seguir a Cristo. Y por eso Pablo es claro. Y lo dice a modo imperativo. Andad, esfuércese. Cristo dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Pero es ahí donde nosotros tenemos que poner el esfuerzo. Y volviendo un poco, tal como en nosotros hay una obligación de ir a trabajar y traer el sustento. Porque el que no trabaja no come, dice la Escritura, no come, ¿verdad? Hay una obligación mental y física. Porque si no comimos nos vamos a morir de hambre. Entonces, en esta batalla, Pablo está explicando y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiesta, escuche, son las obras de la carne. Ahora, ¿quiere saber usted cuáles son los pecados que a nosotros nos apartan de Dios? O algunos de los pecados. Porque a veces nosotros hablamos de borrachera, hablamos de vicios solamente. Pero hay mucho más. Hay mucho más. Entonces a veces la persona dice, no, yo no fumo, no tomo. No tengo necesidad de ir a la iglesia. Y pensando que eso es el todo. No. Y aquí Pablo va a manifestar, hermanos amados, dice, porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una lista amplia para conocer, hermanos, las obras que nos impiden a nosotros entrar al reino. Cosas que nosotros debemos dejar. Y claramente el apóstol dice, los que practican. O sea, la práctica es continua. Es una vivencia diaria por la cual Dios nos invita a salir. Por eso me llama a salir de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes, ¿cierto?, de sus pecados, de sus abominaciones. Nos advierte esta aquí, en esta lista, quizás en algún punto estaba usted o estaba yo. Y ahí debemos buscarnos. Por ejemplo, la envidia. Hoy día se ha disfrazado la envidia y se dice yo tengo una envidia sana. No, la envidia es envidia. No tiene apellido. Y es producto del pecado. Los celos. Los celos que muchas veces llevan a una persona a matar, a aborrecer, a odiar. Esos, hermanos amados, esas cosas gobiernan la mente del ser humano y van destruyéndolo, van aniquilando al ser humano. Y eso es lo que Satanás vino a hacer, matar, hurtar, matar y destruir. Entonces, Dios nos da a conocer por su palabra en qué cosas o qué cosas son las que nos hacen daño. Dios bendiga a mi hermano Rodrigo Vázquez. Bendiga a su madre, Janet Dios. Por eso está el libro de Dios. Por eso David dijo, lámpara es a mis pies y lumbrera en mi camino tu palabra. Porque a través de esto nosotros vamos a conocer. Porque muchos piensan que las borracheras, por ejemplo, son cosas borracheras. Y van participando semanalmente, diariamente. Dios bendiga a mi hermano Humberto Fuentes Álvarez. Van participando de esas cosas. Pero aquí la Escritura nos dice que son las obras de la carne y que aquellos que practican estas cosas no tienen parte en el reino. Y por eso que, hermanos amados, yo no concuerdo con aquellos religiosos en el cual, por ejemplo, una persona fallece y ha sido una persona que ha estado en la borrachera continua y muere y lo envían al cielo. Se contrapone a lo que la Escritura dice. Entonces, por no decir la verdad, ¿verdad? Por no decir la verdad, que ese pecado de borrachera no te va a hacer, no te deja entrar, ¿verdad? La persona que escucha dice, no, si este entró borracho, yo también entro borracho. Si este era envidioso, gracias hermano Humberto, si este era envidioso, yo sigo envidiando. Si este era un adúltero y murió en adulterio, murió con una mujer de otro, ¿verdad? Porque hoy día está justificado el adulterio a través del divorcio que los hombres han hecho. Dios no, Dios creó el matrimonio, no el divorcio. Y bueno, podemos justificarnos de una misma manera. En el matrimonio, ¿verdad? Los dos son responsables. Cada uno tiene su responsabilidad, pero bueno, no es el tema. No es el tema. La fornicación. Hoy día está en boga la fornicación. Hoy día hay sexo libre, se le llama hoy día. Sexo libre, los jóvenes, las jovencitas viven practicando el sexo libre, satisfaciendo los deseos de la carne, el placer. Una sociedad hedonista que ama el placer. No quiere sufrir, ama el placer. El hedonismo es eso. Entonces Pablo, en el Espíritu Santo, advierte que estas obras de la carne, la idolatría, hermanos amados, podríamos analizar punto a punto.
por el tiempo, no podemos, pero estamos dando un pincelazo así a grandes modos. La idolatría no es solamente inclinarse a un ídolo, o andar con un escapulario colgado aquí, con una virgencita de tal lugar, o con algún santo que nosotros consideramos, o que nos han hecho considerar. Está el amor al dinero, también es idolatría. Idolatrar a los hijos, amarlos más que nada. Los animales, hoy día la gente idolatra a los animales, duerme con ellos, sí, y los trata como hijos. Una cosa es tratarlo bien, pero ya llegar al punto de tratarlo como hijo es una cosa totalmente diferente. Yo amo a los animales, pero ellos tienen su lugar. Dios le determinó a cada cual su lugar en la tierra. De hecho, Dios en el diluvio salvó a animales, pero todos tienen su lugar. Los animales, las especies fueron creadas por algo. Amén. Entonces, hermanos amados, hay un orden aquí. La ira, por ejemplo. La ira incontrolada. Dice por ahí, no te entremetas con el hombre iracundo. Hoy día el hombre se ira por nada. Nosotros le llamamos hoy día, ¿cuántos chispitas? Explosivos. Porque no hay paz en el corazón del hombre. Porque no está Dios en el corazón del hombre. En nuestros trabajos a veces, y es verdad. Basta controlarnos. Usted va con un vehículo por la calle y si alguien le toca la bocina o alguien lo pasa a llevar o lo adelanta o no le deja el lugar. A veces se bajan, ¿cierto?, de un vehículo con un fierro y se sacan la madre y la ira. ¿Y qué trae la ira? La ira descontrolada. Los homicidios. Los homicidios, ya sean físicos o espirituales, son homicidios. A veces por nuestras palabras nosotros podemos matar a alguien. Sí, porque usted me puede decir, no, yo no soy homicida, pero a lo mejor usted mató a un hijo, por ejemplo. Yo soy un tonto, no servís para nada. Y toda la vida le vive reflejando eso al hijo. Ya lo mató ya. Porque a veces la lengua es más fuerte que una pistola. Entonces, estas son las obras, hermanos, de la carne, las enemistades. La gente que vive en pleitos unos con otros. No es amigable. Vive peleando. Disensiones. Viven discutiendo. Nada le parece bien. Todo es malo. Herejías. Hablar cosas, hermanos, incorrectas con respecto a la fe, con respecto a Dios. Son obras de la carne. Nosotros debemos buscarlo a ver cuál de esos pecados hoy día está, hermanos, haciendo mella en nuestra vida espiritual. Y si lo encontramos, debemos sacarlo, desterrarlo. Todavía, hermanos, estamos a tiempo. Porque debemos andar en el Espíritu. Cuando el Señor venga a buscarnos, debe encontrarnos en un estado espiritual óptimo, para poder volar. Dice lo que respecta a vosotros, no tengáis nada con nadie, hermanos amados. Nosotros debemos procurar que nuestra vida espiritual encaje en la Escritura. Dios tiene el poder para hacerlo. Hay cosas que nosotros debemos hacerlo. Dios ya hizo lo mayor, quitó el pecado, pagó tu pecado, pagó tu deuda y mi deuda. Hoy día tú y yo solamente tenemos que obedecer, ir aprendiendo la Escritura para ir saliendo de nuestros errores, para ir caminando en el camino de la verdad y de la justicia, porque muchos van a la iglesia, pero no están en el camino. Y tal vez estemos como Bartimeo a la orilla del camino. Entonces, hermanos amados, por algo el Señor, a través de Pablo, hace y dice y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Sí, amonestar, decirle, oiga, no vaya por ese camino.
Y hoy día lo que la gente, lo que menos le gusta es que le llamen la atención, ¿sí? Que le llamen la atención. Que que no sea, hermanos, eh, exhortada. Sin embargo, el libro de Hebreos nos dice que nosotros debemos exhortarnos los unos a los otros para que no caigamos, hermanos, en en el error del pecado. Por eso que, hermanos, debemos meditar en nuestra vida cómo estamos llevando a cabo la vida que Dios nos entregó. Cada uno debe meditar a la luz de la palabra. Debemos quitar estas obras de la carne en nuestra vida. Hermano, que Dios le bendiga en esta mañana. Que el Dios nos haga meditar a la luz de su palabra cómo estamos llevando nuestro caminar. Y si hemos pecado, volvámonos al Señor. Volvámonos a Cristo. Es necesario para encontrar su amor y su misericordia, que siempre está presta hasta el día de hoy. La misericordia y la bondad de Dios está presta para usted. Hermano, si hemos fallado, si alguna de estas cosas está en nosotros, es tiempo de sacarla. Que la paz de Jesús sea para usted en este día, y le invito, hermanos amados, a meditar en esta bondad. Amén. Paz de Jesús. Comparte el video con sus amigos, con sus conocidos, con sus hermanos. Que Dios le bendiga en esta mañana. Bendiciones. Cosas que no podría, que no